Buenos días. Buenos días. Bien, profesor. Buenos días, profe. Buenos Bien, días. Buenos días. Hola, Erendira, ¿cómo están? Buenos días, Anaír, Cecilia, Ariel, que son los que aprecio Buenos días. aquí. ¿En qué nos quedamos, Cecilia? Dinos, ¿en qué vimos la clase pasada? Solo vimos un pequeño repaso, profe, de el estimite que nos habíamos dado la otra vez. Ujú. Pero, Permítame. Regina, ¿estás con nosotros? Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué vimos la clase pasada? Aquí tengo mis apuntes. Tengo que vimos el artículo 89, resoluciones del juez, es un auto, un decreto. ¿Nos puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, profesor, tengo mi voz en la bocina del teléfono. Ok. El artículo 51, que es que habla sobre el sector judicial. Y oficialía, vimos lo que es foliar un expediente, vimos lo de la división de oficialía de partes. Y el artículo 64 dimos otro repaso. Sí, no me acuerdo. ¿Qué nos habla el 64? ¿Te acuerdas? Los días y horarios en materia familiar. Sí, días y horas hábiles. De 7 a 19 horas en horas hábiles y en 10 días se tienen. Algo así tengo anotado. No tengo todo el artículo completo. Eso fue de lo que hablamos ayer. Y la Ok. procedimiento. No, creo que estoy eso. Gracias, muy amable. Ok, Sí. Ariel, ¿estás con nosotros? Es Regina Ramírez. Sí, profesor. Ay. En el Código de Procedimientos Civiles. ¿Sale? Digo, todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy diciendo es porque ustedes ya lo deben de conocer. ¿Sale? Dime, ¿qué es la oficialidad de partes? La oficialidad de partes está, bueno, ahí se presenta todo lo que no se, bueno, hay dos tipos de, ¿cómo se llama? De De oficialía. oficialidad de partes. Que está la común, que ahí se presenta todo lo que no se pudo entregar y es algo de urgencia. Usted nos dijo que puede, ¿cómo se llama? Hacer todo el día, cuando es algo, pues sí, de urgencia, ¿no? Y que ahí es en donde se reciben todas las demandas que no, y la oficialidad la oficialidad de juzgado, que es en Sí, donde se reciben todas las demandas que no son, pues que no son urgentes, ¿no? Que tienen que por ejemplo, sí, pues que realmente no son urgentes, sí, urgentes. No tengo como más de explicar. Y esa es la parte de esta que está todo el día, la oficialidad de partes común que está todo el día, y la de juzgado está de 9 a 3 de la tarde. Bueno, a 2:59 nos dijo algo así. ok, bueno. Edith, Y, soy. Gracias, Edith. ujú. Edith con H. Soy. Sí, profe. ¿Estás con nosotros? Sí. Ok. A ver, ayúdame con la oficialía. ¿Perdón? Ayúdame con la oficialía. Ok. ¿Qué es la oficialía? La oficialía Sí, es donde la oficialía de partes comunes es donde inicialmente se hacen los trámites de la demanda y ya existe lo que es también la oficialía de partes del tribunal, que es a donde se dirigen las demandas. ok. Carla López, Carla, ¿estás conmigo? Sácanos de la bronca. Hola, profe. Buenos días. ¿Nos puedes ayudar? Pues sí, yo tengo anotado que la oficialidad de partes común recibe los escritos
iniciales dentro de 24 horas y debe turnarlos al juzgado que corresponda. Recibe como que las demandas nuevas y urgentes y trabaja de las 9 de la mañana a las 23:59. Y la de cada juzgado va a recibir escritos continuos, que son trámites viejos o son continuaciones de los que ya tienen, y trabaja de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, y cuando no podamos como que meter nuestro asunto en esta, porque el tiempo se acaba, pues podemos ir directamente a la de partes, a la común para poder meterlo ahí. Muy bien, bien. Ahí está el artículo 65 y ahí nos lo dice el artículo 65. Los tribunales y los juzgados tendrán, uno, una oficialía de partes común y dos, su propia oficialía. Todos los tribunales o juzgados tienen primero oficialía de partes común y oficialía del juzgado. Y luego dice abajo, la primera de estas tendrá las siguientes atribuciones. Uno, turnar el escrito por el cual se inicia un procedimiento. Ahí están las demandas nuevas. El escrito por el cual se inicia un procedimiento. Si nos vamos nosotros a relacionar nuestro procedimiento, nos daremos cuenta que nuestro procedimiento, vamos a compartir, esta lámina, que ya la debemos de manejar todos. Me avisan cuando ya se esté compartiendo. Ahí está. ¿Ya la están visualizando? Sí, profe. Ok, Ya, profe. ok, gracias. Vean ustedes, dice que la oficialidad de partes tiene como finalidad, uno, recibir los escritos iniciales. ¿Qué va a recibir? Aquí lo tenemos nosotros, la demanda. Ahí está nuestra demanda. ¿Sí? Esta demanda la recibe la de partes común. Ok. Dos, recibir los escritos de término después de las labores de los tribunales. Recuerden que las labores de los tribunales son de las 9 a las 15 horas. Y entonces va a recibir los escritos de término. Ahí está. Después de ese horario de labores del juzgado, va a recibir los escritos de término. 3. Proporcionar el servicio desde las 9 horas. Ahí está. Hasta las 24 horas. Ahí está. De 9 a 24 horas. Pero aquí le ponemos mejor 11:50 minutos aproximadamente. Porque no creo que llegue alguien a las 12, lo reciban, ya va a estar cerrada la puerta. Porque así son ellos antes de... Es más, les diría que yo que a las 11:30 dejan de... cierran la puerta. Ya lo he vivido. Luego, abajo nos dice... El escrito por el cual se inicia un procedimiento deberá de ser presentado en oficialía de partes común a los juzgados de la rama que se trate. Si es civil, si es familiar, pues habrá una oficialía de partes común del tribunal en materia civil y en materia familiar. Y de ahí tendrá que ser turnado al juzgado que le toque o que le corresponda. Los interesados pueden exhibir una copia simple del escrito citado a fin de que la dicha oficialía de partes les devuelva con la anotación. Aquí nosotros ponemos ahí acuse. Ese es el documento que nos van a dar a nosotros del escrito que presentamos, a fin de que dicha oficialía de partes se los devuelva con una anotación de la fecha y hora de presentación, sellada y firmada por el empleado que la reciba. La oficialía de partes de cada tribunal o juzgado recibirá los escritos subsecuentes
que se presenten al juzgado o sala que conozca del procedimiento durante las horas de labores correspondientes. Ahí tenemos oficialidad de partes común y oficialidad del juzgado. Sí. De igual manera, presentará el escrito con su acuse, le será el acuse, incluso el día de ayer les envié un acuse de oficialidad de partes. Si hubiese sido presentado el escrito en el juzgado, pues tendría un sello de juzgado y la firma del empleado que nos reciba. Luego dice, los escritos subsecuentes en el otro párrafo que se presenten fuera de del horario de labores del juzgado deberán de presentarse ante la oficialidad de partes de los tribunales o juzgados de la rama que corresponda. Siguiente párrafo. Los empleados encargados de la recepción de escritos y documentos en ningún caso y por ningún motivo podrán rechazar la promoción. Ustedes la presentan y que el tribunal conteste. Acuerde lo que crea prudente. ¿Alguna duda? Y el artículo 65 nos dice que no podremos nosotros evadir el turno de las oficialías. Es decir, yo no puedo. Hay juzgados que son muy duros y algunos que litigan constantemente ya conocen qué juzgados son muy duros y qué juzgados son muy tranquilos o muy flexibles. Pero yo no puedo evadir la responsabilidad del juzgado que me toque. De tal manera que el artículo 65 bis establece que en caso de que el juez, que el tribunal detecte que queremos evadir un juzgado, podremos cometer un ilícito, sí, o una falta. De oficialidad de partes, ¿tenemos alguna pregunta? De oficialidad de partes, ya sabemos que son dos. Oficialidad de partes común, que está en el lobby del tribunal, ¿sí? Y oficialidad de partes de juzgado, que está dentro de cada juzgado. Ya sabemos que el juzgado se integra por jueces, secretarios, proyectistas, archivistas y personal que el presupuesto del tribunal conceda. En este momento están trabajando nada más la mitad de servidores públicos debido a la contingencia que hay. Y en este momento todo está trabajándose de manera muy lenta. Oficialidad de partes no está recibiendo más que solicitando fechas y citas. Ahorita tenemos hasta enero fechas para presentar una demanda nueva, lo que podíamos hacer en cualquier día, sí, de las 9 a las 23:59. Ahora tenemos que solicitar en plataforma del tribunal una cita para presentar el escrito inicial, porque debido a esta pandemia todo está pasando. ¿Sale? ¿Está Cecilia con nosotros, Cecilia? Sí, profe, aquí estoy. No te me duermas, ¿eh? Vas a leer, No, Cecilia. profe. Ok, vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí? Ya vimos oficialidad de partes, ya vimos casi todo lo que hemos referido. Nos vamos al artículo 104. Vamos a ver qué es un exhorto. Vamos a leer qué es un exhorto, Cecilia. Artículo 104. A ver, artículo. Allí está. Artículo 104. Los exhortos y despachos deben recibirse por la oficialidad de partes común, quien designará el juzgado en turno para que éste provea dentro de las 24 horas siguientes a su recepción y se diligenciarán dentro de los 5 días siguientes, a no ser
que lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo. En los exhortos y despachos no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, a menos que la exija el tribunal requerido, por ordenamiento de la ley de su jurisdicción, como requisito para observarlos. Antes de continuar con estos artículos, rápidamente métanse al internet y busquen qué es un exhorto. Yo se los puedo decir, pero necesito que ustedes se activen porque se me están durmiendo. ¿Qué es un exhorto? Rápidamente. ¿Ya está? Yo lo tengo, profe. Por favor. ¿Quién? Dice que es un despacho o comunicación que libra un juez a otro de igual categoría para que ordene dar cumplimiento de lo que se le pide. Ok, bueno, vamos a ubicar qué es un exhorto. Un exhorto, pero antes de entrar al exhorto, ¿se acuerdan lo que es jurisdicción y lo que es competencia? ¿Quién me puede decir qué es jurisdicción y qué es competencia? ¿Quién quiere participar? Yo, profe. No, profe. A ver, ¿quién va a participar? Deme nombre. Cecilia. Cecilia. Es La Cecilia. jurisdicción A ver, se limita al marco territorial en el que tiene la capacidad para que el juez tenga la facultad de, pues, de ejercer. declarar Y la el derecho. competencia se limita a declarar el derecho. Y la competencia se limita a materias por territorio, por entidad, y Por es cuantía. dependiendo por cuantía. Y es dependiendo pues muchas veces la materia, porque se busca una especialización Muy para bien. que pueda dictaminar el juez. Ok. A ver, por ahí alguien más quería participar. Era yo, profe. ¿Quién eres? Pablo. Pablo. Estoy anotando ahí, Pablo. ¿Pablo qué? Pablo Armas. 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 Sí. Pues ármala, Pablo, órale. Dinos, ¿qué entiendes por exhorto? Por exhorto. Ya te lo dijo Cecilia, ¿eh? Bueno, a Ajá, ver, tranquilo. pues en la ley decía que los exhortos debían de recibirse por la oficialía, ¿verdad? De partes Ok. común. Ok. Mira, esto es bien sencillito. A ver, Cuando nosotros vimos competencia y jurisdicción, ajá, decimos que la jurisdicción es la facultad que tiene el juez para declarar el derecho en cierto espacio, territorio, ¿sí? Municipio, estado, ¿sí? Entonces, el exhorto es un medio de comunicación, ¿ok? Vamos a pensar y vamos a poner un ejemplo para que todos lo entendamos de la mejor manera. Resulta que en la Ciudad de México yo presento mi divorcio, pero resulta que mi ex vive en Ecatepec. Obviamente el juez de la Ciudad de México no puede ordenar fuera del territorio. Por eso hablamos de jurisdicción, que es la declaración del derecho. No puede declarar el derecho en otra ciudad. Sí. Y por eso hablamos de jurisdicción y por eso hablamos de competencia. Cuando un juez de la Ciudad de México no pueda conocer, si fuera de su territorio donde puede declarar el derecho, tendrá que utilizar un medio de comunicación. Ese medio de comunicación se llama exhorto. Va a tener que decirle a un juez de Ecatepec en esta materia si es un divorcio, en materia familiar, si es un juicio ejecutivo en materia civil o en materia de juez ejecutiva, ¿sí? De lo mercantil. ¿Sí? Si es penal, un juez penal va a tener que solicitarle el auxilio. Entonces, el exhorto es un medio de comunicación que hace un juez de determinado lugar
espacio o territorio que no puede conocer dentro de otro territorio o fuera de su espacio. Ahí tenemos, es un medio de comunicación oficial que realiza o peticiona a un juez de la Ciudad de México, a un juez, ¿sí?, de la misma competencia dentro de la ciudad de Ecatepec. Y ahí tenemos que es el exhorto, ¿sí? Algo así, el medio de comunicación que tiene una autoridad judicial de un determinado lugar a otra autoridad judicial de otro lugar, toda vez que el juez de la Ciudad de México, pues no es ni competente ni puede declarar el derecho en otro territorio que no sea la Ciudad de México. ¿Sí queda claro? ¿Sí entendemos que es un exhorto? Sí, ya me quedó más claro. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Por eso cuando hablamos de exhorto, pues nos tenemos que meter y saber las reglas de la competencia. Porque además, el juez de la Ciudad de México en materia familiar se lo tiene que solicitar a un juez de Ecatepec, pero el juez no sabe a cuál. En Ecatepec puede haber 5 juzgados y no puede decir, juez primero, te solicito esto, juez segundo, no. Tiene que ser juez en turno. Los exhortos se manejan a través del juzgado, los envían al tribunal que se encuentra en Ecatepec y de ahí del tribunal lo recibe y él dice a cuál se lo va a dar. Puede ser al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, según los juzgados que haya, así es como se va a dirigir un exhorto. Te entregan a ti el documento llamado exhorto, ¿sí?, y tú lo llevas a Ecatepec, lo presentas en oficialía de partes del tribunal ahí en Ecatepec, en la ventanilla de escritos iniciales o de oficina de exhortos, y ellos te van a decir, puede pasar en 3 días, 5 días, no sé cómo anden ellos de trabajo, y lo va a revisar en el juzgado primero, segundo, así respectivamente. No sé si quede claro, ¿sí?, qué es el exhorto. Esto debieron de haberlo visto ustedes, ¿sí?, en teoría del proceso. ¿Sí? Ahora sí, ya cuando tienen claro qué es el exhorto como medio de comunicación que hace un tribunal a otro tribunal de otro lugar o de otro territorio, ¿sí?, a través del escrito correspondiente, este escrito es el medio de comunicación que vamos a llevar nosotros. Prácticamente los que llevamos el exhorto somos nosotros los abogados. Nos lo entregan, ¿sí?, y lo llevamos y lo presentamos para que el juez del domicilio donde queremos nosotros realizar la diligencia judicial, ¿sí?, ordene la práctica de esta diligencia. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Profesor, gracias. Ok, bueno. Entonces, ya que entendemos qué es el exhorto, ahora sí, vamos sí, a leer el artículo 104 que nos habla de los exhortos y los despachos. Por favor. Artículo 104. Los exhortos y despachos deben recibirse por la oficialía de partes común, quien designará el juzgado en turno, para que éste provea dentro de las 24 horas siguientes a su recepción y se diligenciarán dentro de los 5 días siguientes, a no ser de lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo. En los exhortos y despachos no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, a menos que la exija el tribunal requerido por ordenamiento de la ley de su jurisdicción como requisito para obsequiarlos. 105. Artículo 105. Las diligencias que deban practicarse fuera del Distrito Federal deberán encomendarse precisamente al tribunal del lugar en que han de realizarse. El auxilio que se solicite se efectuará
únicamente por medio de exhorto dirigido al órgano que deba presentarlo y que contendrá, primera, la designación del órgano jurisdiccional exhortante. Ok, aquí Segunda, vamos la del a ver, lugar. un segundito, Ceci. Primero tenemos que identificar qué es exhortante, qué es exhortado. ¿Quién me puede decir qué es exhortante y qué es exhortado? Porque entramos a ver ese concepto. El exhortante es quien pide el auxilio y el exhortado es quien lo va a dar. Correcto, En este muy caso, bien. el juez de la Ciudad de México. Ok. Sí. El juez de la Ciudad de México, Ajá, ¿qué? va a pedir ayuda, es un ejemplo, al juez del Estado de México. Entonces, el exhortante sería el juez de la Ciudad de México y el exhortado sería el juez del Estado. Correcto, muy bien, Ceci. Vamos a continuar, porque tenemos que ir aclarando varias cosas. Ok, continúa, fracción segunda. Fracción segunda. La del lugar o población en que tenga que llevarse a cabo la actividad solicitada, aunque no se designe la ubicación del tribunal exhortado. Ok. Siguiente. Tercera, las actuaciones cuya práctica se intenta y, cuarto, el término o plazo que se hará de practicarse las mismas. Fíjense, cuando me ha tocado ver que el juez de la Ciudad de México le pide al juez del Estado de México correspondiente de Nezahualcóyotl, de Catepec, de Tlane, de Naucalpan, de Toluca, de Querétaro, de Pachuca, del lugar donde vayan a cumplir el exhorto, ¿sí? Le dice que a veces es una falta de respeto. Algunos tribunales se molestan porque te solicito que en el plazo de 15 días, 30 días, 10 días, 3 días, realices el exhorto de esto. Entonces, se molestan porque dicen, bueno, el juez ya me lo está solicitando, pero me está diciendo que en 15 días, yo en 15 días no puedo hacerlo porque mi trabajo, tengo muchos pendientes, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, llegan a molestarse. Entonces, lo que hacen muchos jueces es ponerle al juez competente en turno. Al rato les mando un exhorto para que vean cómo es. Dice, el juez competente de la Ciudad de México le solicita a usted que a la brevedad posible practique la notificación, la diligencia, el requerimiento, ordene, ¿sí? Y lo facultan. Entonces, eso es la comunicación que tiene un juez de esta ciudad con otro juez de otra ciudad, ¿sí? Para practicar una notificación o un escrito o una diligencia respectiva. Recuerden que diligencia es, por ejemplo, una audiencia, una actuación. Eso es el exhorto. ¿Sí? La solicitud que hace un tribunal de determinado estado o ciudad a otro tribunal de otra ciudad. ¿Sí? Debe de hacerse de manera respetuosa, ¿sí? Solicitándole el auxilio para elaborar determinada diligencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro? Continuamos así, por favor. Con el 105, el 106. Sí, Artículo 106. En el caso de que la actuación requerida a otro órgano jurisdiccional o a otra autoridad de cualquier índole, de la que debería enviarse exhorto, oficio, despacho o mandamiento, se considere de urgencia práctica, podrá formularse la petición por telégrafo, teléfono, remisión facsimilar, medios electrónicos o por cualquier otro medio, bajo la fe del secretario, quien hará constar en su caso la persona con la cual se entendió la comunicación, la hora de la misma y la solicitud realizada, con la obligación de confirmarla en el despacho ordinario, que habrá de remitirse el mismo día o al siguiente. Del empleo de los medios de comunicación indicados se dejará razón en el expediente, así como de las causas para considerarlo urgente. ok, bueno. Fíjense, yo difícilmente lo veo. Difícilmente el tribunal, el juzgado de lo familiar le va a hablar
al juzgado del Estado de México. Aquí está la facultad, puede hacerlo, pero para evitarse problemas, lo hacen de manera escrita, a través del oficio, y así tendrá que contestarlo. Sí. Es un acuerdo que existe entre ambos tribunales, el de la Ciudad de México con otros tribunales de otros estados, de practicarse exhortos. Es la colaboración que hace un tribunal de una ciudad a otro tribunal. Sí. Aunque en algunos estados, créanme, que la comunicación es muy difícil. Por ejemplo, en una ocasión llevamos nosotros a Monterrey un exhorto. Obviamente nos fuimos en avión. Lo llevamos al tribunal de Monterrey, de la ciudad de Monterrey. Ahí lo recibieron inmediatamente y nos turnaron al juzgado, pero así. Entonces nos dicen, pues mañana ya puede pasar y va a estar listo su exhorto en el juzgado tal. Y inmediatamente en los 3 días nos ordenaron a nosotros para notificar a un divorcio. Íbamos a notificar un divorcio, pero inmediatamente. Pero en otras ciudades, por ejemplo, me tocó ir a Guerrero. En Guerrero llevamos un exhorto en Iguala y me dijeron, deje su exhorto y vénganse mañana para decirle en qué juzgado le va a tocar. ¿Qué sucedió en ese caso? Sucedió que teníamos que regresar al día siguiente, tuvimos que quedarnos allá. No nos informan inmediatamente, sino que ellos manejan un tipo de actuación, diría yo, muy lento, y en otras entidades es más rápido. ¿Sí? Entonces, depende del Raymond, tribunal. porfa, ¿no puedes apagar tu micrófono, porfa? Gracias. Gracias, Ceci. Entonces, ven ustedes, depende de cada tribunal es como se van a practicar los exhortos, y depende de cada ley o cada tribunal, van a depender cómo trabajan sus actividades. Ahí el juez no se puede meter, ¿sí? Únicamente solicita que se practique tal diligencia, ¿sí? Y en algunas ocasiones le solicitó al juez que en 3 días se practique, pero es una falta de respeto. En una ocasión también le giraron un exhorto a la ciudad de Querétaro, y como era de alimentos, el juez le pidió al juez de Querétaro que en un plazo de 8 días informara si ya se está ordenando el cobro de alimentos. Cuando fuimos a llevar a Querétaro el exhorto, el juez de allá se molestó muchísimo. Dice, pues, ¿qué creen que tengo su tiempo? Nos lo dijo de manera expresa. Que se esperen a que tengamos nosotros tiempo porque no tengo personal para practicar esta diligencia. Y era únicamente un oficio. Nosotros le ayudamos al juez, le decimos, no pasa nada, Lic, si quiere usted, entréguenos el oficio y nosotros lo llevamos a la empresa. Era para notificarle un descuento de pago de alimentos. Entonces, la cuestión era acordar el escrito del exhorto y hacer los oficios y que nos los entregaran a nosotros y nosotros los llevamos a la empresa que estaba en Querétaro. Pero a veces es un poquito difícil. Entonces, por eso los exhortos deben de ser de manera respetuosa, muy cautelosos, ¿sí? Para que la autoridad, ahora sí que el exhortado, no se sienta atacado o menoscabado en sus derechos y en su trabajo. ¿Podemos leer el 107? Ceci, por favor. Sí, profe. Artículo 107. En los despachos y exhortos no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, a menos que la exija el tribunal requerido por ordenarla la ley de su jurisdicción, como requisito para obsequiarlos. Para que los exhortos de los tribunales de los estados de la Federación sean diligenciados por los del Distrito Federal, no será necesaria la legalización de las firmas de los funcionarios que los expidan.
Siguiente. Artículo 108. Las diligencias judiciales que deban practicarse en el extranjero se cursarán en la forma que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados y los convenios internacionales de los que los Estados Unidos. Si el demandado fuera extranjero, las copias de la demanda y de los documentos irán redactadas en español, con su respectiva traducción a la lengua del país extranjero, a costa del interesado, quien deberá presentarla en el término que fije el tribunal, y de no hacerlo dejará de remitirse el exhorto, en perjuicio del solicitante. Fíjense Estas aquí, mismas reglas se observarán para dar cumplimiento en el Distrito Federal. sí, síguele. ¿Sigo? Sí, porque iba a comentar algo, pero ahorita termina. Para dar cumplimiento. Ok. En el Distrito Federal, a los exhortos de tribunales extranjeros por los que se requerirá la práctica de alguna diligencia judicial. Cualquier duda se resolverá según el principio de reciprocidad. Ok, gracias. Fíjense, les iba a comentar, el día de ayer yo les envié a ustedes, sí, una fotografía de un documento extranjero. Vamos a ver que yo voy a demandar alimentos o un divorcio a una persona que está en Estados Unidos. ¿Sale? Realizo mi demanda de divorcio, le informo al juez que él está en Chicago, el demandado está en la ciudad de Chicago, y que diligencie un exhorto o una carta rogatoria. Entonces le pido al juez, toda vez que vive en la ciudad de Chicago el demandado y está establecido legalmente porque es una persona que tiene residencia allá, ¿sí? Quiero que le notifiques a través del consulado. Entonces, ahí está, se llama carta rogatoria. ¿Sí? Exhorto o carta rogatoria. Entonces, vamos a hacerlo de un juez de la Ciudad de México a un juez de la Ciudad de Chicago, y a través del consulado se tendrá que tramitar el exhorto, me darán los documentos, yo los llevo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente todo lo que se gaste lo voy a tener que pagar yo, ¿sí? Porque así los gastos van a cargo del que está solicitando. Pago el exhorto, lo van a trasladar o yo lo llevo directamente a la ciudad de Chicago, lo presento ante el consulado acude al juez y el juez ordena, ¿sí?, que se le notifique al demandado. Ahí está el exhorto, cuando alguien está en el extranjero. Pero lo mismo podría ser en España, lo mismo podría ser en Japón, no sé, en algún otro país, en Sudamérica, América. Así es como se practican los exhortos. 109, por favor. Artículo 109. Pueden los tribunales acordar que los exhortos y despachos que manden expedir se entreguen para hacerlos llegar a su destino a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su diligenciación por el juez exhortado y devolverlos con el que se practicare si por su conducto se hiciere la devolución. Un segundito. El tribunal redactará el exhorto con... Ok. Fíjate aquí lo que les comentaba, ¿no? Nosotros los litigantes o los que llevamos a cabo los juicios somos los que practicamos y llevamos los exhortos, que también los podría dirigir el tribunal, pero imagínense cuánto tiempo va a tardar. Hemos realizado exhortos de Catepec a la Ciudad de México para alimentos y déjenme decirles que se tarda aproximadamente 20 días en llegar el exhorto. Si a ustedes les interesa realizar algo rápidamente, pues lo van a tener que hacer ustedes. Nosotros tenemos que buscar la forma de practicar las cosas lo más pronto posible, porque a nosotros nos interesa más que a nadie. Entonces, ahí tenemos lo que debemos de hacer nosotros. Nosotros mismos tener que practicar, sí, los exhortos, llevarlos y regresarlos, porque nosotros somos los que tenemos que motivar.
Cualquier gasto, cualquier actuación, lo que nos cueste, nos costará a nosotros. El tribunal no lo va a pagar. ¿Quiénes son los interesados? Pues los litigantes, obviamente. Párrafo segundo. El tribunal redactará el exhorto con las inserciones respectivas dentro del término de 3 días, contados a partir del proveído que ordene su remisión, y lo pondrá a disposición del solicitante, mediante notificación por boletín judicial, que se hará dentro del mismo plazo para que a partir del día siguiente al que surta sus efectos dicha notificación, se inicie el término que se haya concedido para su diligenciación. Siguiente. Cuando el exhorto tenga algún defecto, la parte solicitante deberá hacerlo saber al tribunal y regresárselo dentro de los 6 días siguientes para que sea corregido y se proceda como se ordena en el párrafo anterior. De no hacerse la devolución del exhorto defectuoso, el plazo para su diligenciación no se interrumpirá. Siguiente. Ok. Sí. Adelante. En la resolución que ordene librar el exhorto podrá designarse a instancia de parte, persona o personas para que intervengan en su diligenciación, con expresión del alcance de su intervención y del plazo para su comparecencia ante el órgano exhortado, expresando al juez exhortado si su incomparecencia determina o no la caducidad del exhorto. No procederá a la nulidad de actuaciones por las diligencias practicadas por las personas mencionadas. De igual manera, el juez exhortante podrá otorgar plenitud de jurisdicción al exhortado para el cumplimiento del ordenado. No se exigirá poder alguno a las personas que se refieren en los párrafos anteriores. La parte a cuya instancia se libre el exhorto queda obligada a satisfacer los gastos que se originen para su cumplimiento. El juez exhortante podrá disponer que para el cumplimiento de lo que se haya ordenado, se practique cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de lo solicitado y que se devuelva directamente al exhortante una vez cumplimentado, salvo que se designase a una o varias personas para la tramitación, en cuyo caso se le entregarán bajo su responsabilidad para que haga su devolución dentro del término de 3 días como máximo. El juez exhortante podrá inquirir el resultado de la diligenciación al juez exhortado por alguno de los medios señalados en el artículo 106, dejando constancia en autos de lo que resulte. El juez exhortante podrá facultar al juez exhortado para que cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba lo envíe directamente al que corresponda, si es que le consta cuál sea éste, solicitando al exhortante que se le dé cuenta de dicha circunstancia por oficio. El exhorto deberá cumplimentarse en el tiempo previsto en el mismo. De no ocurrir así, se recordará por cualquier medio de comunicación de la urgencia del cumplimiento, lo que se podrá hacer de oficio o instancia de la parte interesada. Si a pesar del recordatorio continuase la misma situación, el tribunal exhortante lo pondrá en conocimiento directo del superior inmediato del que deba cumplimentarlo, rogándole adopte las medidas pertinentes a fin de obtener el cumplimiento. Y por último, si la parte a quien se le entregue un exhorto para los fines que precisan este artículo no hace la devolución dentro de los 3 días siguientes al plazo que se le hubiere concedido para su diligenciación, sin justificar que para ello tuvo impedimento bastante, será sancionada en los términos del artículo 62 de este ordenamiento y se dejará de desahogar la diligencia por causas imputables al peticionario. Igual sanción se le impondrá cuando la contraparte manifieste que sin haberse señalado plazo para la diligencia objeto del exhorto, la misma ya se llevó a cabo y no se ha devuelto el exhorto diligenciado por aquel que lo solicitó y recibió, salvo prueba en contrario. Ok, ¿te acuerdas que habla el 62? De las correcciones disciplinarias, ¿te acuerdas? Le van a poder aplicar ahí al que solicitó el exhorto y no lo diligenció, pues puede ser desde una llamada de atención hasta una multa. Y si la autoridad no lo practica, pues habrá una queja y una responsabilidad de parte de la autoridad, ahora sí del exhortado, que no haya cumplido en el plazo que lo solicitó el juez. Te dan 3 días, por ejemplo, te entregan a ti el exhorto y te dicen que los 3 días lo tienes que llevar tú al tribunal donde vas a cumplimentar la diligencia,
Tú lo presentas en los 3 días. Ya el tiempo que se tarden ellos en realizarlo, ya es otro harina de otro costal. Pero a ti te da 3 días el tribunal para llevarlo al lugar donde se tenga que practicar. Y ahí ya depende de la ley del estado donde se va a solicitar el exhorto para que se practique este. No sé si queda claro qué es un exhorto y cómo se lleva a cabo, quién es el exhortante, quién es el exhortado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Raimundo, ¿estás dormido? ¿Estás con nosotros? Está dormido. María Ixel, ¿estás con nosotros, María Ixel? Sí, profe. Despierta, tómate un café. Sí. Ok, María Ixel, ¿nos puedes decir, sí, cómo se tramita el exhorto de acuerdo a lo que leímos? ¿Qué entendiste? Desde los primeros artículos. No, lo que entendiste tú, que es un exhorto y cómo se practica. Bueno, un exhorto es un medio de comunicación oficial para que una autoridad pida auxilio a otra en caso de que ésta no tenga como que competencia para en determinado territorio. Muy bien. ¿Y qué más? Nos dijo que es el exhortante y el exhortante es quien pide el auxilio y el exhortado es quien va a dar el auxilio. ¿Y en qué plazo se hace? ¿Te Creo que en acuerdas? 24 horas, ¿no? No, nos decía el artículo, Cecilia, en el artículo donde dice en qué término debe de ser. En 3 días. Sí, el 109, párrafo segundo, dice, dentro del término de 3 días, contados a partir del proveído que ordene la remisión y pondrá a disposición del solicitante. Sí. En 3 días. ¿Alguna duda, Ixel? ¿Entendiste qué es un exhorto? Sí. ¿En qué consiste un exhorto? ¿Por qué se hace un exhorto? No, profe, no tengo dudas. Ok, Pablo Antonio Armas, ¿estás con nosotros, Pablo? Sí. No, ok, ya despierta, te oyes dormido. No, no estoy Sí. dormido, es que no quería desactivarse o prenderse mi micrófono. ¿Qué entendiste? ¿Qué es un exhorto? Pues que es un medio de comunicación que libra un juez a otro de igual categoría para que ordene dar cumplimiento de lo que se le pide, ya que ese está impedido por su competencia o por su jurisdicción. Eso viene en el artículo 104. Y Muy pues, bien, ajá, muy bien, hasta ahí, muy bien, Pablo. Déjame notarte tú. Es tan sencillo esto que la verdad de las cosas deben de poner atención y no tienen problema. Y si leen tantito el código, ahí viene. ahí viene, pues sí. Ya el maestro está para nada más aclarar las dudas que tengan y platicarles casos prácticos. Por eso yo les decía que me ha tocado a mí que me dan el exhorto, ya sea que un servidor vaya a la ciudad correspondiente, en este caso les dije fui a Monterrey, lo metí en los 3 días y me dijeron, ya tenemos, vayas al juzgado tal inmediatamente. Pero fui a Guerrero y en Guerrero me dijeron, bueno, déjenmelo y mañana venga a checar qué juzgado le tocó. Y después ya se hace cargo en el juzgado. Entonces vean ustedes la forma de trabajar de cada tribunal. Hay tribunales que trabajan muy bien y hay tribunales que se tardan muchísimo. Y esto puede ser en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, laboral, administrativa, en cualquier materia. Los exhortos son muy parecidos, los plazos nada más y la forma cambia, pero todo lo demás es muy parecido. ¿Sale? Ok. José de Jesús, ¿todavía estás con nosotros, José de Jesús? Sí, profesor. ¿Nos puedes platicar qué entiendes por exhorto? Sí, claro. Lo que yo entendí por exhorto era que es un medio de comunicación oficial o algo que peticiona un tribunal a otro de un territorio distinto.
Esto debido a la limitación que tiene por su jurisdicción. En ellos se encuentra lo que es el exhortante y el exhortado, que el exhortante es el solicitante del apoyo y el exhortado era el que va a brindar el apoyo del territorio al cual se le ha designado la competencia. También otra de las cosas que anoté fue que, bueno, no sé si esté correcto, es el que cuando se trata en materia de, bueno, cuando es un trámite extranjero, puede llamarse exhorto o carta rogatoria, ¿sí? Sí, Ajá, ya correcto. el proceso. Ajá, ya, bueno, Bien, ya, bien, bien. ¿sí? Sí, adelante. Y bueno, continuando que, bueno, ahora sí que puntualizando lo del artículo, el primer artículo, el 104, esa parte es como que me quedó un poco la duda de, en cuanto a los despachos, dice que en el párrafo segundo, dice, en los exhortos y despachos no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, a menos Ok, que lo exija el tribunal requerido. O sea, por ejemplo, ¿en cuáles serían los casos en los que se exija la firma del tribunal que lo expida? ok. Bueno, les platico a todos. En los casos, por ejemplo, en el caso que yo les envié ayer, el oficio que nos envió el acta de Chicago, puede decir que el tribunal me pida la legalización de la firma del notario público de Nueva York. ¿Se acuerdan que ayer les envié 2 fotografías de un documento y transcripción de un documento extranjero? ¿Sale? Esto no es exhorto, pero puede ser que en algunos casos, sobre todo cuando vienen, tuvimos uno de España que venía de Barcelona y venía la firma del tribunal de un juez de Barcelona. Lo que nos pedía el juez era que legalizáramos la firma. ¿Qué es lo que hacen en ese caso? Pues vamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, le solicitamos que se comunique con el consulado de Barcelona y que pidan que el juez de Barcelona ratifique que sí es su firma. Por eso te piden la legalización, ¿sí? Que ellos digan que efectivamente extendieron ese documento. Lo suelen hacer los jueces cuando tienen duda de algo, cuando ellos aprecian que es un documento que puede ser apócrifo, puede ser falso, puede ser inconducente, puede ser que lo hacen. En materia de derecho nacional no tenemos problema, pero en materia de derecho de otro internacional, digamos, que viene de otro país, el exhorto o la carta rogatoria, sí te piden a veces que se legalice, se ratifique la firma, que pidan que es auténtica. Y esto lo hacemos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que mantienen comunicación con los países de donde prevenga o prevenga, ¿sí? O provenga, ¿sí? El documento o el exhorto correspondiente. No en todos. Esos que pidan que se pida la legalización de la firma. ¿Qué es esto? Pues que se ratifique que la firma del exhorto es real. Sí, porque ya saben que en México todo mundo quiere hacer cosas indebidas. ¿Sí queda claro, José de Jesús? Buena pregunta, buena observación. Sí, ya me quedó más claro, profesor. Muchas gracias. No, gracias a usted. Vamos a ver quién más está. Gustavo García Pérez. Gustavo, ¿estás con nosotros, Gustavo? Sí, profe. ¿Qué entendiste por exhorto después de todo lo que estamos platicando? Bueno, pues ya no nos contestó. Héctor, buen día. Es, Héctor, eh, Héctor, ¿nos puedes decir, estás con nosotros, Héctor? Sí, buenos días, profe. Ok, ¿qué entendiste por exhorto? Pues para empezar, antes de que nos explicara y empezáramos a leer el código, Dime. pues con la simple palabra, ¿no? Entendí que se hace como una invitación a realizar cierta acción.
Entonces, ahora ya relacionándolo con la materia y con lo que leímos, entendí que pues es como una invitación, o como decía el compañero, me parece Jesús, es una petición que se Eso es lo realiza, correcto, es una que se petición. realiza entre autoridades, ya sea porque una autoridad, la autoridad que emite la petición, no tiene poder o jurisdicción, ya sea por el territorio o por materia, no sé. Bueno, supongo que es por territorio nada más. Sí, Entonces se realiza la petición y el juzgado o el juez que recibe la petición pues está casi, digamos, obligado a pues a realizar esa acción, ¿no? sí, no es obligación, pero se llama reciprocidad judicial. Pero sí tiene prácticamente la obligación de hacerlo, porque si no, su tribunal estaría incumpliendo con las normas de colaboración en materia de territorios. Bueno, pues muy bien, Héctor. Al final entiende lo que es el exhorto y cuál es el objetivo de esto. Son las 9 de la mañana, yo los dejo para que vayan a su otro tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pónganla en el WhatsApp